Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas de la carrera de Ingeniero Industrial Administrador. Mi nombre es Eleazar García Trueba. Mi nombre es Amiel Montoya Carranza. Mi nombre es Jessica Lisbeth López Sánchez. Mi nombre es Virginia Elizabeth Pacheco. Muy bien, estaremos hablando de diversos temas en este podcast. En concreto, escogimos tres. Empezaremos con profesores de la FSQ. Jessica, no sé si quieres empezar con este tema. Digo, vamos a hablar un poquito de nuestro mejor y el que consideramos que es mejor y peor maestro, ¿verdad? No sé si quieres arrancar. Ok, bueno, creo que el que considero hasta ahorita mejor maestro que me ha dado en toda la carrera es uno que llevé en tercero y cuarto, que me daba investigación de operaciones. Bueno, ese profe tiene muchos años dando clases en FSQ. Y en lo personal siento como que su método de trabajo me servía mucho, porque aunque por ahí nos metieron miedo al inicio de que encargaba mucha tarea, muchos problemarios y no sé qué, siento como que hacías todo y al final ni siquiera necesitabas estudiar porque para la hora del examen como que ya entendías todo por ti mismo y se me hacía muy fácil. Y peor maestro, gracias a Dios ya no está ahorita en la facultad, pero nos dio primero y segundo, duró yo creo que como 2 semestres nada más porque lo corrieron. Pero sí, o sea, yo siento como que en general el estilo de maestro que no me gusta de la facu son los que te hacen como que dar clase y ya está, como que cada equipo da clase, al final presentas el examen y si me preguntan algo de esas materias, no sé absolutamente nada. No sé, pues ustedes qué opinan. Sí, digo, o sea, por ejemplo, ese tema es muy importante porque, digo, muchos maestros tienen esa forma de trabajar. Digo, aún buenos o tal vez un poco malos maestros, la mayoría, digo, no sé si sea por su manera de trabajar o porque si así esté hecha la materia como tal. Digo, ahí sería pues nada más revisarlo, pero sí muchos maestros nos hacen hacer eso de nosotros presentar, durante prácticamente todo el semestre, presentar exámenes y pues el PIA y pues al final solamente ellos dicen un par de cosas, ahora sigue complementando el asunto, ¿verdad? Y digo, también está un poco mal porque muchos maestros se molestan un poco cuando no sabemos del tema y digo, pues estamos estudiando, ¿no? Que al final de cuentas la clase termina siendo un cumplir con requisitos nada más y realmente cuando lo dice, como dice Jessica, terminas la clase y al final no aprendiste nada porque solamente cumpliste con requisitos. Entonces, acuerdo mucho con lo que está diciendo ahorita Jessica y Elisa. Entonces, Para mí, como que el peor tipo de maestro, pero esto es muy personal, es cualquier maestro que te esté gritando o que explique gritando. Porque a mí, en lo personal, cuando me están explicando gritando, no sé, me desconecto, es como que ni siquiera te quiero escuchar. No sé, hay como dos maestros que tengo muy en la mente que explican gritando y para mí es como, o lo que sea que le preguntes, te lo dicen así como que enojados, gritándote y para mí es como, ni ganas de volverte a preguntar algo me dan. Gracias. okay. Y como lo dijo Jessica, para mí creo que tenemos un mismo maestro que es nuestro preferido. A mí me gusta mucho su método de explicar porque me gustan los maestros que explican, luego dan un ejemplo y luego los ejercicios que nos ponía ese maestro, él no los explicaba después cuando ya lo resolvíamos. Y era algo que nos pasaba mucho en los primeros semestres, que nos encargaban demasiados ejercicios, pero no todos sabíamos si los habíamos hecho bien o no, porque nada más lo encargaban y ni lo revisaban o ni nos decían si estaba bien o no, o en que nos habíamos equivocado. Y ese maestro sí nos ponía en la clase a resolver los problemas que nos había encargado, y entonces ya veíamos los métodos, cómo hacerlo y aprendíamos. Entonces, no nos quedaba la duda de si lo habíamos hecho bien o no. Porque había muchos maestros que te encargaban como 200 problemas y luego ni siquiera los revisaban. Nada más palomeaban, tú, y ya, lo hiciste, X. Y tú ni sabías si habías aprendido o no. En mi caso creo que eso sí sirve al final de cuentas porque la repetición al final de cuentas viene formándote y te viene haciendo maestro al final, pero concuerdo que si no tienes manera de compararlo, para ti puede estar bien hecho y al final de cuentas no sabes ni que si lo estás haciendo bien. Viendo eso, por ejemplo, para mí la mejor profe, en este caso fue mujer, fue una maestra que nos dio matemáticas, bueno, a mí me dio matemáticas, varias materias, y para mí es la persona o de las personas más inteligentes que he conocido, la verdad. Sabe mucho y aprendí bastante con ella. Eh, es una maestra, la verdad, que cuando yo le preguntaba algo,
muchas veces a lo mejor no entendía y después, cuando yo entré, por ejemplo, a su primer materia, yo no entendía nada. Pero luego cuando después de todos los problemas y todo lo que nos puso, yo me acuerdo de haber agarrado el problemario y haber dicho, pues ni modo, a ver qué saco mañana. Y de repente agarré el problemario, me empecé a estudiar y de repente, ¡pum! O sea, todo me hacía lógica, todo me hacía sentido y en ese examen saqué 95, me acuerdo, y me sentí muy orgulloso. Entonces, para mí es una excelente maestra y creo que debería ser eterna. Pero bueno, y, y en cuanto a peores profes, yo creo que los peores profes son los que no te enseñan nada directamente y cumplen con lo que les decía ahorita de requisitos. Es decir, fue otra maestra que a mi parecer es una maestra que no te enseña nada y que solamente te enseña a seguir ciertos pasos para cumplir a hacer un problema. Se esfuerza por hacerlo, tal vez, pero su método de trabajo es nefasto. Es una manera, y creo que saben de quién estoy hablando, pero es una manera en la cual te va guiando paso a paso, como si fueras un bebé, a decirte, este se multiplica por este y este se divide entre este. Entonces, al final de cuentas, no tienes ni idea que es una matriz, que es algo, porque no sabes que al final de cuentas no sabes el concepto, no sabes ni siquiera, no te enseñó lo qué significa o que tú mismo lo puedes extrapolar a otro momento, otro ejercicio. Sabes los ejercicios que ella te enseñó porque es este por este más este por este por este. Entonces, para mí ese es de los peores profes, que aunque se esfuerzan, no, su método de trabajo no lo están haciendo bien. O sea, ¿crees que como tal el método de trabajo que tiene de eso de enseñarte paso a paso como si fuera simplemente una receta de cocina, digamos, por ejemplo? O sea, no está bien porque no nos enseña como tal a comprender el tema, sino solamente a como resolver en ciertos casos ese tema. Sí, o sea, Sí, o Entiendo, sea, ok. perdón, es como, por ejemplo, si a un niño le estás enseñando a multiplicar, no le vas a decir de que, bueno, para multiplicar este numerito tienes que pasarlo aquí y este numerito tienes que pasarlo aquí. Al final de cuentas, si tú ves la multiplicación o cualquier método matemático como una receta de cocina, como dices tú, cuando te lo pongan en otro lugar, tú no vas a saber nada porque no tienes ni idea de qué estás resolviendo. Sí, porque a lo mejor y si cambia algo, la receta de cocina ya tendría que cambiar, irse por otro lado y la verdad. No puedes Entiendo, cambiar sí. ingredientes. Sí, porque muchos profes no lo hacen así, o sea, hay algunos que sí te enseñan, como habías comentado, la maestra que para ti es la mejor, digo, esa persona sí específicamente sí nos enseña bastante sobre el tema y digo, empezaba su clase, pues yo me acuerdo que cuando estábamos en los primeros semestres ya empezaba su clase dando pues un poquito de contexto de lo que era el tema, cómo nos podía servir como ingenieros, qué tipo de problemáticas podíamos tener y luego ya comenzaba con el tema, o sea, nos daba un tipo de background para eso y después ya podíamos nosotros comprenderlo. Y digo, eso también nos hacía tener un poquito de pensamiento crítico de eso para saber de que, oye, ¿sabes qué? Puedo identificar que esto es diferente a lo que me enseñaron y sé cómo hacerlo porque me enseñaron cómo funciona este tema, este problema y todo eso. Ujú. Jessica, ¿ibas a decir algo? sí, pues básicamente lo que dijo Eleazar, o sea, sí te entiendo eso de que te explica como que la estructura muy definida y luego en el examen te cambian algo y ya valió. O sea, ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo se resuelve, dices, eso no me lo enseñaron, pero es básicamente porque no estás entendiendo. Pues sí, como la estructura, de dónde sale cada cosa y pues sí, ahí es donde vale. Sí. Sí, Ok. siento que No sé, también para algo, mí, perdón, ay, no, continúa. sigue. No, no sé, siento que para mí, sí, a mí sí me gustó cómo enseñó esa maestra, porque yo sí sé como que de qué maestra estás hablando. Y no sé, era una de las maestras que me hacía que me gustara el contenido de la clase. Y yo aún sé cómo resolver una matriz como ella lo enseñó, ¿sabes? Entonces, para mí, sí, la actitud del profe también como que afecta en la materia. Y a mí sí me gustó su materia. Y era muy linda, y digo, la tuvimos como al principio de los semestres, entonces también era como que ayudó a ese cambio de la prepa a la facu, porque era una de las pocas maestras que te trataban como que lindo. Ok. No sé, para Bueno, mí. sí, no está muy bien. Digo, por ejemplo, en lo personal, para mí, el mejor maestro que hemos tenido en la carrera ha sido uno que nos dio hace poquito, de hecho, sistemas de gestión de la calidad. A mí me agradaba bastante por el tema de que nos decía muchos ejemplos acerca de su experiencia, que yo creo que eso aporta demasiado. Digo, también es cierto que, pues,
hay maestros que pues sin tanta experiencia pueden enseñar bastante del tema porque pues lo dominan, pero también es cierto que es más fácil comprender a alguien que ya ha vivido esos temas, esos problemas, que te puede hablar acerca de un sistema de calidad que ha implementado, de cómo lo hacían en sus empresas, y eso aporta demasiado para la clase. Entonces, si, por ejemplo, una persona que no solo domina el tema, sino también tiene experiencia en ello, pues aporta demasiado. Y así, a mí me gustaba bastante como lo comentaba, porque a cada rato daba ejemplos, daba ejemplos, daba ejemplos de su experiencia laboral y cómo incluso el trabajar con otras personas lo hacía eh, crecer o alimentarse más de lo que estábamos hablando en ese momento en la clase, ¿verdad? Y a mí me gustaba bastante esa forma de trabajar porque pues a mí me gusta que me hablen con ejemplos, que me digan cómo son las cosas ahí afuera, que pues es muy diferente a como nos enseñan pues dentro de ese salón de clases, ¿verdad? A pesar de que nos puedan dar definiciones, ejemplos, casos de otras empresas, ¿verdad? Si ellos no lo han vivido, pues sí es un poco difícil comprenderlos porque se nota, ¿no? Se nota cuando alguien ha vivido un cierto tema, ha vivido una problemática, cómo la resolvió, perdón. Y pues cómo se puede desarrollar uno para tener interés en el tema y tal vez en algún momento querer trabajar en una empresa en eso, ¿no? Y a mí me gustaba bastante esa parte. ¿Y tu peor profe cuál fue? Yo creo que mi peor profe, pues fue una persona que nos dio, una maestra que nos dio administración, eh, no me acuerdo en qué semestre llevamos administración, pero yo la verdad considero que pues no me gustaba mucho su forma de trabajar, ¿verdad? Y pues sí la pondría en ese lugar como peor maestra, entre comillas, porque pues digo, es cierto que dominaba algunos temas y todo eso, ¿verdad? Tenía un poco de experiencia. Sin embargo, la manera en la que daba la clase no me gustaba por el tema de que, digamos, la conversación que tenía con un alumno, no era, pues, lo más, pues, entre comillas, respetuosa posible. Y yo creo que al momento de querer, pues, siempre ella quería debatir de cosas, entonces, llegaba a un punto en el que, pues, no se avanzaba en la clase y, pues, también, Concuerdo con eso eso. Concuerdo con eso que sí. quería debatir, pero no en el hecho de a lo mejor tienen algo que decir estas personas, sino el hecho de que yo tengo que decir algo y tú lo tienes que asimilar y punto, ya Sí, está. No me porque también interesa se lo que tú guiaba dices. mucho por ideologías que, pues digo, no eran pues muy acertadas en la actualidad. Digo, también es cierto que pues son otras generaciones, entonces pues sí es muy diferente la manera de pensamiento y pues al querer adaptarlo en un salón de clases sí es muy difícil para nosotros, ¿no? Como querer asimilar ese tipo de cosas que no tienen que ver con algo objetivo como un tema de administración, ¿verdad? Tiene que ver más con un tema hasta de ética y pues bueno, ahí también cambia un poco la cosa. Muy bien. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente del tema de maestros. Otro tema que nos gustaría tratar aquí, que ya habíamos dicho desde el principio, era el tema del EGEL. Aquí no sé cómo lo vieron ustedes, qué les pareció, en fin, de todo lo que vimos de la carrera, si venía ahí o no, qué dirían ustedes del EGEL en este caso, Eleazar? Bueno, yo creo que me fue bien, digo, había muchas cosas que me sabía. Digo, también es cierto para lo que nos comentaron los maestros que nos dieron seminario. Este, Digo, como muchos maestros aportaron a ese examen de muchas partes de México, pues también es muy diferente la forma de trabajar. A lo mejor incluso los conceptos pueden cambiar un poco siendo la misma definición, pero con una palabra diferente y pues así es de que te saca de onda, ¿no? Decir como que cierta cosa es esto, pero pues también le llaman acá, entonces, y cambias de problema y ahora resulta que es lo mismo, pero te lo cambian de concepto, entonces, pues también como que tú tratabas de adaptarte a esa forma en el momento, ¿no? Y pues era así, ahora sí que pues, eh, ¿cómo se dice? A quemarropa, ¿no? Que te llegaba el golpe. Jessica, ¿qué dirías de EGEL? No sé, o sea, yo siento que estuvo muy, lo sentí tranquilo, porque como que toda la carrera de que al final elegí son 8 horas y de toda la carrera como que nos metieron mucho eso de que pues está muy, muy, muy difícil y son muchos temas en pues cierta cantidad de tiempo. Y yo sentía como que, o sea, ya valió, reprobé, no estudié lo suficiente y así, y al final siento como que realmente las cosas en donde tienes que usar fórmulas, pues sí, como probabilidad, ingeniería económica, todo ese tipo de cosas, no era tanto, realmente siento que fueron pocos los problemas donde era como que mucho procedimiento.
Entonces, no sé, siento como que la mayoría era de lógica, que tú decías, ok, esto lo escuché en algún punto de la carrera, sea lo que se refiere, y en base a eso, pues, contestabas más como que de lógica. Entonces, o sea, si hubo problemas como que, como dice Eleazar, te sacaban de onda porque le cambiaban el nombre a los conceptos así. Pero no sé, siento que en general estuvo tranquilo. Yo en lo personal siento que no estudié mucho, pero igual, o sea, siento que no me fue tan mal como yo esperaba que me iba a ir, ¿sabes? Elizabeth. Pues yo escuchaba que lo que estudiabas no venía en el examen y yo sí estudié un poquito más y casi no viene nada de lo que estudiabas en el Sí, examen. creo que Elizabeth fue la que más estudió de todos nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, no sé, también sabía que era mucho de lógica y dije, no, pues de lógica, déjame, me empapo de todo lo que pueda para poder pensar con lógica en el examen, pero al final de cuentas, no sé, a mí cuando te ponen un tiempo límite también me siento así como que un poquito presionada y casi cada 15 minutos estaba picándole el reloj a ver cuánto tiempo quedaba. Y eso me presionaba más. Y como son muchos reactivos al inicio, también fue de que en la primera parte yo muy apenas la terminé de que como 15 minutos antes de que se acabara el tiempo y ya la segunda parte la terminé casi una hora antes de que se acabara. Pero yo sí sentí que había como unas 5 preguntas que no habíamos visto. O sea, que yo decía, ¿qué es esto? Y como lo dijo Eleazar, a lo mejor es porque muchos maestros de diferentes partes hacen un examen y vemos las cosas diferentes, pero yo sí sentí que a lo mejor como que en la carrera no habíamos visto eso. No, Y incluso yo, también, ya no solo yéndonos a los maestros, sino también a las instituciones, a las universidades, digo, es claro que nosotros no vemos, bueno, sí, claro, es la misma carrera en todas las universidades, pero es cierto que se agregan más temas, se quitan otras cosas en algunas otras instituciones o en otras universidades. Digo, entonces también ahí tiene tema de la manera en la que ellos desarrollan la carrera. Entonces ya es muy diferente porque pues un maestro dice, ah, bueno, es que nosotros acá le enseñamos esto, ¿verdad? Pero es como que acá, ah, pero eso no nos enseñaron a nosotros. Y acá tal vez pusieron lo mismo, pusieron X cosa y allá no se las enseñaban, o se las enseñaban a medias, o no tanto veían el Es lo que tema, iba a comentar, es lo que iba a algo no tan comentar, a de hecho. O profundidad. sea, exactamente la profundidad que le da cada universidad a la materia. A lo mejor nosotros lo llevamos por semestre, pero hay otros que lo llevan por cuatro y hay otros que lo llevan en otra modalidad. Entonces, la profundidad que puedes abarcar cada tema, pues ahí también te afecta, porque a lo mejor lo viste, como dice Jessica, lo llegaste a escuchar, pero no profundizaste en el tema y a lo mejor, pues, aunque le estudiaste y todo, no eres un experto o no estás a lo mejor al nivel que te exige el EGEL. En este caso yo creo que yo no tengo ninguna queja contra el EGEL como tal del contenido, o sea, no se me hizo tan complicado. Lo único que yo aquí me quejaría sería de la manera de llevarlo que sea en línea, porque está susceptible a que puedan ocurrir muchas cosas, como me pasó a mí. Ah, sí. Entonces, o sea, el hecho de que justamente ese día se me está yendo el internet y batallé media hora para cambiar la primera pregunta, pues sí te desespera, porque a lo mejor tú te sientes seguro de contestar el examen, pero el hecho de que no puedas cambiar una pregunta, sí te empieza a estresar, como de, pues ya son un chorro de preguntas y no voy a poder contestarla, tengo un tiempo limitado, como dice Elizabeth, tengo media hora donde ya la desperdicié en la primera pregunta, entonces, pues al final de cuentas te estresa, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso pasó eso, donde el internet no funcionaba, llamé a la facu y le dije, oye, ¿qué onda? Y me dijeron que reiniciara mi computadora, que mi internet estaba muy lento. Entonces, lo que tuve que hacer es usar mis datos y al final de cuentas también se fue la luz. Entonces, ese tipo de cosas que suceden cuando tienes un examen importante, yo creo que pasa mucho cuando, pues justamente, cuando tienes algo importante que hacer, el internet falla, la luz falla, todo falla. Entonces, yo creo que una manera en la que, no sé si sea posible, pero una manera para las futuras generaciones que no se preocupen tanto como nosotros lo hicimos, sino que sufran tanto como nosotros lo hicimos, sería ver la posibilidad de verlo en la facultad o en alguna institución o algo, porque a mi parecer sería más fácil simplemente todo este mecanismo de llevar el examen, sabes que te sientes en un banco, te dan el papel y tú lo estás contestando, o el libro, y tú lo estás contestando enfrente de una persona que te está viendo, y ya está. Pero si aquí en tu casa tienes que grabar lo que está alrededor, y luego, por ejemplo, que el vecino se pone a gritar, que suena no sé qué cosa ahí atrás, y te marca como que estás hablando con alguien. O estás viendo el celular, cuando de repente estás haciendo un cálculo y te dice, estás viendo el celular, y
ese tipo de cosas pues sí te pueden llegar a afectar. Y pues el examen se presenta una vez, entonces son muchos factores que yo vi ahí. Yo no les digo sufrí tanto por los temas del examen, pero sí sufrí por el contexto. El contexto. Sí, de hecho, a mí ese día también se me fue la luz. O sea, de cuenta que, pues sí, semanas antes estábamos preocupados por el examen, un día antes estábamos preocupados porque aquí estaba lloviendo horrible. Y sí, el mero día me pasó también, se me fue la luz, a mí fue como 2 minutos, pero entré en pánico porque me salí ahí de que tienes 60 segundos para conectarte o te saca del examen. Exacto. Entonces, en mi casa volvió que es súper rápido, pero en lo que se reiniciaba el modem también tuve que conectarme con datos y el caos. Poco recomendable. Sí, o sea, y son condiciones que no puedes controlar, o sea, como tal ese ambiente, hay cosas que no son nuestra responsabilidad y digo, como que no está, porque no nos definieron muy bien, o no sé si está muy bien definido como tal por quienes hacen el EGEL, que lo aplican, de quién va a ser la culpa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a llevar eso? Si podrían abrir otro día para presentar a las personas que tuvieron problemas y cómo sería eso, digo, sería bueno desarrollar ese tema hasta que llegue lo que dice Amiel de hacerlo presencial, ¿no? Pero en tanto sea en línea, pues sabes que vamos a definirlo bien, ¿no? O sea, también yo creo que como tal, en cierto modo, crítica a eso, pues sí, es como que definan bien todas esas cosas que no son nuestra responsabilidad, ni siquiera nuestra culpa. Entonces ya ver cómo podemos, pues ahora sí que no estresar al estudiante, ayudarlo. Y digo, muchos de nosotros hacemos el esfuerzo también porque, digo, muchos tuvimos que pedir el día porque fue en jueves este año cuando lo presentamos. Entonces, digo, también muchos tenían que trabajar, pidieron el día, entonces hay un poquito de estrés entre eso, ¿verdad? Trabajo, no sé, problemas familiares incluso, ¿verdad? Que podrían afectar a eso. Digo, también como que ayudarlos, ¿no? Porque yo la verdad hubiera preferido 1000 veces que hubiera sido en sábado a que hubiera sido en jueves, porque pues es un día más tranquilo, no tienes trabajo, no tienes que pedir el día. Digo, muchos incluso gastan un cartucho para eso. Si hubiera sido en sábado, por ejemplo, y en un lugar presencial, como ya había comentado, yo creo que el estrés que tuvimos en ese momento sí hubiera bajado bastante. Y de hecho, yo creo que si el examen como tal no es tan complicado, entonces una persona que o ya sea que estudie o que sí entendió temas de su carrera, puede llegar a sacar excelente. Pero si tú estás todo estresado presentando el examen, pues aunque lo sepas, vas a sacar mal. Y yo creo que mucha más gente podría sacar excelentes calificaciones si no tuvieran ese estrés. Entonces yo creo que se podría poner, ¿no? ¿Cómo se llama? A elegir de que si lo quieres presencial o si lo quieres en línea. Yo creo que Pues sería, es yo que creo que antes sería era válido. presencial, ¿Mm? antes era presencial, antes Por de eso la te digo, o pandemia. sea, a lo mejor hay gente que dice, no, yo para qué lo quiero presencial, yo así en línea lo presenté con ganas, mi internet está con ganas, mi computadora está genial, entonces hay personas que sí les combino, y presentaron en ropa normal en su casa, en A chanclas y todo. gusto. Exactamente. Ay, yo aunque Entonces, hubiera sido presencial me hubiera ido a gusto también, En pijama. mira, obvio. Y ah, yo también siento que los cuatro, de hecho, nos pasó algo. A mí no se me fue el internet, pero me pasó algo muy tonto porque literalmente cuando dimos vuelta 360 al entorno con la laptop, yo no me di cuenta de que se desconectó. Entonces se desconectó y a las 2 horas se me apagó. Y entré ahí en una crisis porque yo sí soy muy ansiosa y muy así. Y literalmente estaba llorando ahí, conectándome de nuevo, viendo qué era lo que había pasado y llorándole a la cámara diciéndole, se me desconectó la computadora, no me quiten el examen, por favor. Y así estaba, y Sí, literalmente porque como... aparte son los nervios del preexamen, o sea, de que, ay Dios, va a pasar algo, lo que sea, ¿no? Y ya cuando te pasa algo son todavía más nervios y te pones, ay, así como que, no, o sea, te saca mucho de onda y ya no sabes qué hacer y empiezas a mandar mensaje por Teams a la persona. Digo, también eso es muy bueno porque la persona a la que nos atendió de la facultad, muy bien, o sea, la verdad nos atendió muy rápido. A mí, por ejemplo, me contestó al segundo, me dijo, haz esto rápido cuando se me fue el internet, que digo, no era como que, no sé si no era su responsabilidad, entre comillas, o si en base a eso ella pues decidía como tal qué era lo que se tenía que hacer o le daban instrucciones o qué onda, pero la verdad la respuesta fue muy rápida. Entonces, digo, como para atender a todos los de nuestra carrera, simplemente a todos los de nuestra carrera, pues la verdad que buen trabajo hizo y pues eso se agradece bastante. sí, sí, definitivamente. Muy bien, bueno, creo que vamos a continuar con el siguiente tema, que es directamente la carrera de IA. Sí sí percibimos que tenemos ciertas ventajas, ciertas desventajas. Pues yo creo que todos aquí ya hemos hecho prácticas o estamos trabajando.
Entonces ya podemos saber más o menos qué creemos en ese aspecto del entorno laboral, ya casi graduados de IAS, ¿verdad? En este caso, Jessica, ¿qué podrías decirnos al tema? De ventajas, pues, o sea, siento que eso de que la carrera engloba como que muchas materias, por así decirlo, o sea, sí sirve. Porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajo en recursos humanos, entonces sí me he dado cuenta, por ejemplo, o sea, tú dices de que, pues RH, que tiene que ver con planta y así, pero de repente pues llegan el gerente de planta, llegan ingenieros, llegan los de mantenimiento, entonces como que es de, oye, pasó esto, 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 y se empiezan a quejar, y sí me he dado cuenta que, por ejemplo, mi compañera es de licenciada en educación y se especializó en recursos humanos y ella es como que pues no sé de qué me están hablando, o sea, no sé cómo ayudarte. Y por ese lado, aunque yo estoy como que en algo más administrativo, el hecho de saber de, o sea, de qué me están hablando cuando se están quejando de los tiempos de entrega o de la distribución de la planta o de cualquiera de esos temas, como que sí te, o sea, sí te tira un paro en ese aspecto. Y de desventajas, pues yo creo que pues ya lo hemos comentado en varias ocasiones, como que el hecho de que nos enseñen un poquito de todo, pero pues sí, sin profundizar en ningún tema en específico, pues sí, por ahí de repente, pues sí sabemos menos que ingenieros de otras carreras que sí están como que especializados en un solo tema. No Exactamente. sé. Sí, a mi parecer es lo mismo. O sea, yo creo que nos preparan suficiente para aprender de muchos temas ya cuando llegamos a una empresa, porque realmente, por ejemplo, yo que estoy en mejora continua, sí, mi carrera, bueno, nuestra carrera está muy relacionada a mejora continua, pero realmente lo que tienes que aprender al llegar a la empresa es mucho más, o sea, es mucho más lo que tienes que desarrollar otro tipo de habilidades, no solamente lo que viste en las materias. Entonces, sí creo que te da una base para poder aprender algo. Pero realmente cuando tú llegas a una empresa, o bueno, fue mi caso y creo que el caso de mucha gente, llega a una empresa no tiene mucho que ofrecer porque no sabes realmente muchas cosas de las que se hacen en la empresa. Entonces, yo creo que esa sí era la desventaja también, porque, por ejemplo, si vas con alguien de mantenimiento, te va a decir, no, sí, mira que el gripper, que esto, que aquello, y tú no vas a saber ni de qué te están hablando. Entonces, o por ejemplo, vas con alguien de producción y te va a decir, no, sí, mira esto, aquello, pum, 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 pa, y tú, pues tienes que aprender al final de cuentas, tienes que rápido estar viendo qué rollo, porque pues sirves en un equipo. Y si no eres parte, si no eres un eslabón que está siendo funcional, pues el equipo no funciona. Entonces, pues sí tienes que aprender rápido, pero sí, yo creo que esa sería también la desventaja que yo pondría, el hecho de que pues no eres especializado en nada, no tienes nada que ofrecer al llegar a la empresa. Pero sí cuando ya, como dice Jessica, tienes muchas áreas de muchas cosas, entonces puedes aprender de muchas cosas. A lo mejor uno de mantenimiento no te vas a saber de finanzas, pero tú así como hablas con el de finanzas, puedes hablar con el de mantenimiento. Sí, porque tenemos el conocimiento básico de eso, incluso en algunas, un intermedio, incluso un avanzado. Digo, por ejemplo, en mi caso, que pues ya llevo 4 empresas en las que he realizado prácticas, pues 4 diferentes departamentos, tanto administrativo como operaciones. Digo, se me ha facilitado precisamente por los conceptos que nos han dado, ¿verdad? Digamos, en compras, en almacén, en logística, mantenimiento, mejora continua, producción. Digo, todo eso fue muy importante para, por ejemplo, en mi caso, pues sí desarrollarme bien en esas empresas y en esos puestos. Y digo, como tal, es una muy buena ventaja saber mucho bueno, saber un poquito de todo más bien. Digo, era como les comentaba antes, la manera en la que pues la carrera se desarrolla tiene mucho que ver tanto con la institución como con los maestros. Y digo, yo creo que la facultad como tal lo hace bien. Digo, hay muchas áreas de oportunidad también, por supuesto, pero como tal yo me siento cómodo con la manera en la que he llegado a una empresa, me han explicado las cosas y he desarrollado incluso proyectos para ello. Y digo, también yo siempre he pensado que es un poco en lo que se basa nuestra carrera, ¿no? Como saber un poquito de todo, pero como comprender el tema, llegas a un puesto, te lo explican, tú haces las tareas diarias, pero como tal, nosotros podemos tener ese pensamiento de mejora continua del improvement que podemos dar en una empresa, del valor agregado, incluso en el puesto, realizar proyectos, hacer equipos multidisciplinarios, que pues es lo que estuve haciendo actualmente. Entonces, digo, a mí es lo que me llamó mucho la atención
Y digo, es una muy buena ventaja. Y pues como tal desventajas, pues también es como que llegas a un equipo multidisciplinario que fue en muchos de mis casos, es que llegabas y pues te hablaba alguien de control de producción, hablando acerca de mucha parte de planeación, de cómo se realizaba la demanda, cómo se calculaba la cantidad de piezas en base a la capacidad y todo eso, ¿verdad? Y tenías un concepto como tal, ¿verdad? Pero estás hablando con alguien que está especializado en eso, ¿verdad? Un ingeniero que como tal ya lleva experiencia y todo ese rollo, ¿no? Y pues como comentaron, hablar con alguien de mantenimiento de ese tipo de electrónica, de la manera en que un vástago hace tal cosa, entonces ahí sí como que tienes que ahora sí que quebrarte la cabeza para eso, porque pues lo poco que nos han enseñado de mantenimiento ha sido como tal cómo se lleva el mantenimiento, los tipos que hay, pero pues como tal, cómo hacer un mantenimiento como tal de un TPM, ¿no? O sea, de hacerlo totalmente productivo y totalmente controlado, ¿no? Muy bien. Isabel, solo quedas tú. Pues a mí me gusta eso de que haya un poquito de todo, sinceramente, porque yo entré a la universidad sin saber qué quería. O sea, yo sabía que quería trabajar en una empresa, pero no sabía de qué. Entonces, sí me gustó mucho como que eso, de que tú pudieras escoger lo que tú quisieras, pero siento que, bueno, no sé si es una crítica más como al plan, pero siento que deberían de poner ese tipo de maestros y materias donde ves un poco más cómo es la industria un poquito antes de, o sea, yo siento que lo empezamos a ver hasta sexto semestre, y siento que lo deberíamos de ver como a partir como el tercer semestre, porque te ayuda mucho a ver qué es lo que quieres. Y no sé, hay muchos que escogen prácticas simplemente porque, ay, creo que me puede ir bien, o esta me agarró, pero no sabes exactamente bien sobre lo que vas a hacer en esa área o cómo desarrollarlo. Apenas cuando estás ya literal en el área es cuando te das cuenta de lo que vas a hacer y si te va a gustar o no. Entonces, si tuviéramos en cuenta eso desde semestres más tempranos, sería como que más sencillo desarrollarnos o escoger. O nosotros, si la escuela no da el plan para eso, nosotros ya por nosotros mismos empezar a ver qué es lo que queremos. Pero desde más temprana edad, no ya cuando estemos casi graduándonos, siento yo. Pues Porque sí. la mayoría de las personas, por ejemplo, Eleazar es una excepción de las personas que empezaron a hacer prácticas antes, pero la mayoría pues ni nos preocupamos de hacer prácticas hasta que vimos de que, tenemos que hacer prácticas o si no, ¿qué? Y ya es a los últimos semestres y pues Claro. ya tenemos casi las Y manos las como empresas que... te piden salir con 3 años de experiencia. Sí, Y claro, ok, claro. Sí. Tener experiencia, que uno- no dan los tiempos. Sí, no, Entonces, totalmente. Digo, para esa parte es muy importante destacar la manera en la que también uno quiere especializarse, ¿no? Digo, también, por ejemplo, en muchos de los casos, digo, por ejemplo, yo, Amiel, llegamos a la facultad con, pues, 17 años, ¿verdad? Digo, ¿qué sabes en 17 años, no? Y pues te vas a aventar 5 años de carrera y pues ahora sí que uno no sabe tanto lo que quiere, ¿verdad? Tiene como que una idea, pero pues como tal la carrera no la conoces, no sabes. Por ejemplo, en mi caso, pues me platicaron un poco de lo que era la carrera y pues en base a eso también como que quise investigar un poco más de ello, me interesé y después pues al final de cuentas lo elegí y me gustó, pero hay muchos casos en los que no es así, digo, nuestra experiencia, digo, cuando entramos en primer semestre, pues ya en segundo semestre directamente ya no había la misma cantidad de personas y digo, muchas personas también se salieron y todo ese tema, ¿no? Entonces, digo, pues es una parte muy importante, ¿no? Ambil, ¿quieres comentar algo? sí, ya nos quedan solamente 2 minutos. Excelente. Bueno, pues vamos a cerrar. Este, digo, yo creo que todos estos temas han sido muy importantes para nuestro desarrollo. Digo, los elegimos precisamente porque fueron de nuestro interés y para este podcast yo creo que una plática, pues ahora sí que un poquito más crítica o autocrítica incluso de esto. Digo, son cosas que nos pasaron recientemente, algunas pues desde antes de la carrera y durante la carrera. El tema de los profesores, las ventajas de nuestra carrera y el tema del EGEL. Digo, son cosas que pues nunca en la vida vamos a olvidar, porque pues nos aventamos 5 años de carrera. De todas formas, pues muchas gracias por su atención. Digo, cualquier cosa, pues seguiremos haciendo podcast próximamente. Entonces, pues trataremos de hacerlo así y digo, esperemos que en futuras ocasiones nos podamos reunir para esto también. Como quiera, muchas gracias y digo, no sé si quieran despedirse de esto. No, yo creo que ya lo dijiste todo. Excelente, Bueno, 5 no, años se todo bien, fueron todo muy bien. rápidos. excelente. Pues gracias. Adiós. Bye. Bye. Bye.